a la sociedad civil, a todos los grupos que convergen en derechos humanos, pero estamos los que teníamos que estar aquí. De antemano le anuncio que se le está sirviendo un brindisito para, como la temperatura está bien fuerte, no vamos a parar hasta el final, sino que vamos a ir mitigando el calor con algo de refrigerio. Pues bien, no quisimos dejar pasar por alto esta fecha, no por una cuestión puramente partidaria, porque quizás no sea el escenario para decirlo, pero nosotros los que estamos abajo, los chiquitos de los partidos, tenemos mucho que desear, y esto lo hace uno con el fin de enviar un mensaje, o de hacer llegar un mensaje a la alta dirigencia del partido, como a la comunidad donde uno vive. Y este año 2013, que es el año donde se conmemora el bicentenario del natalicio, donde el más ilustre y prócer compatriota, quien con su legado independentista al día de hoy, 200 años después, nos enorgullece. Y es mucho lo que se ha dicho y es mucho lo que debe decirse por las hazañas, la dedicación y la entrega de Juan Pablo Duarte. El presidente Balaguer en una ocasión escribió una obra llamada El Cristo de la Libertad, y si usted puede leerla va a entender de por qué lleva ese nombre. 50 años atrás, yéndonos al 1963, ocurrieron una serie de hechos y acontecimientos que marcaron el rumbo de la historia. Acontecimientos que fueron determinantes para nuestra democracia y la consolidación del Estado. En aquel entonces, el más importante de todos los dominicanos, por la ostentación del cargo de presidente de la República, viajó a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente John F. Kennedy en la Casa Blanca, y días después también se reunió con el presidente Balaguer allá en Estados Unidos. En febrero de 1963, el presidente Bosch viajó a París y se reúne con el presidente francés Charles de Gaulle. Viajó a Inglaterra para reunirse con el primer ministro Harold Macmillan, y también viajó a Alemania, en donde se reunió con el presidente Erwin Lübke y con el primer ministro Konrad Adenauer. Y el 27 de febrero de 1963, Juan Bosch y Armando González son juramentados ante la recién instalada Asamblea Nacional. De manera, el 29 de marzo de 1963 también es proclamada la nueva Constitución Dominicana, como también el 21 de julio de 1963 se fundó el Partido Reformista, el partido que ha gobernado 22 años de los 52 de la vida democrática de esta nación. De manera que hoy no solo conmemoramos la más importante apertura democrática en los escenarios internacionales, como también los 50 años del mejor legado de Joaquín Balaguer a la democracia dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano. Un proyecto de nación que tuvo su origen el día de la independencia nacional, y el proceso que siguió a la independencia de 1844 se reproduce y hasta se magnifica la herencia recibida, el autoritarismo y el fraccionamiento del poder político producto del caudillismo. El estado naciente de estas guerras libertarias no fue más que una ilusión, al igual que los demás países latinoamericanos se expandieron por toda América formas híbridas de gobierno que en su contenido y forma negaban con creces los ideales inspiradores de los procesos independentistas. La Gran Depresión de 1929 produjo una fuerte sacudida al capitalismo mundial, y esa crisis trajo como consecuencia naturalmente serias tensiones sociales y políticas, y así en el mundo entero se fortalece el extremismo político que culmina con tendencias dictatoriales. El nazismo de Hitler en Alemania,
la dictadura fascista de Franco en España y Benito Mussolini en Italia. En América Latina, las dictaduras se inscriben en los designios y necesidades del capitalismo mundial protagonizado por el imperio norteamericano. En Brasil, en el 1930, una revolución impone a Getúlio Vargas. En Perú, luego de haber sido derrotada la dictadura de Leguías, en el 1931, Bustamante sube al poder e instala su férrea dictadura. Años más tarde, en el 1948, es derrocado por el general Odrías. En el 1933 nacen 3 nuevas dictaduras en el continente. En Cuba se impone Fulgencio Batista, quien al poco tiempo también instala su férrea dictadura. En ese mismo año se inicia la dictadura de Maximiliano Hernández en El Salvador. Y finalmente se inicia la dictadura de Tiburcio Carías en Honduras. Al año siguiente, en Nicaragua, en el 1934, se produce el asesinato de César Augusto Sandino y el ascenso al poder del dictador Anastasio Somoza. Y por supuesto, en el año de 1930 nace la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Otra constante incuestionable es que los dominicanos hemos vivido nuestra vida republicana bajo el influjo arrollador de 7 figuras políticas: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heró del siglo XIX, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez del siglo XX. Todos ellos han condicionado el curso de los acontecimientos políticos en la República Dominicana y han marcado la conciencia del pueblo. Después de 31 años de la dictadura de Trujillo, todavía está la marca en la conciencia nacional que no se sobrepuso aún con el ajusticiamiento en mayo de 1961. A partir de esa fecha surgen las primeras agrupaciones políticas de izquierdas y posteriormente el movimiento popular dominicano con ideas socialistas que afloraban en la juventud dominicana en una época caracterizada por los enfrentamientos, disturbios, conflictos, la guerra del 65 y la última intervención norteamericana. 5 años, 7 gobiernos, hasta el ascenso al poder de Joaquín Balaguer del Partido Reformista, ejerciendo el poder en 3 periodos consecutivos denominados los famosos 12 años. Una democracia formal a todas luces autoritaria, con altas y bajas, con luces y sombras, que buscaba sembrar los simientes de un verdadero Estado para así definir un nuevo proyecto de nación. Un periodo con la referencia histórica de los gobiernos del siglo XIX y los primeros 50 años del siglo, caracterizado el comportamiento político por los intereses unilaterales, concluyendo en que los regímenes más estables fueron los menos democráticos. 59 gobiernos en 56 años hasta el 1899 y 17 gobiernos en 17 años hasta el 1899 hasta el 1916, con la particularidad de que uno de estos gobernantes pudo mantenerse en el poder por más de 5 años, es decir, 11 años para 16 presidentes. No podemos obviar en el día de hoy, donde festejamos los 50 años del Partido Reformista, el partido que gobernó por 22 años la República Dominicana, no podemos obviar, sin ser objetivos, los abusos, los excesos y las atrocidades de los 12 años, y a quien se le enrostró por la responsabilidad de estos hechos, por ser el responsable de garantizar la transición entre una dictadura y la implementación de la democracia representativa en medio de una extrema derecha y una izquierda bien intencionada pero mal asesorada bajo el influjo cubano. Fue en este gobierno de los 12 años que se inició el proceso de la pacificación, donde se puso todo el empeño para reestructurar el poder que se había disgregado en los distintos grupos protagónicos de la revuelta constitucionalista. Fue en este gobierno que se promulgó la ley de amnistía para los presos que se encontraban fuera del país por razones políticas. Fue responsabilidad de este gobierno el reacondicionamiento de la economía y votada la ley de austeridad. Fue en este gobierno la realización de inversiones en construcciones, un plan de vivienda, puentes, caminos vecinales, carreteras y otros, la puesta en marcha de la reforma agraria. Y fue en este gobierno, fue en este periodo de los 12 años, en el 1975, declarado
año de la mujer y en un verdadero gesto y absoluto reconocimiento a la mujer dominicana, el presidente Balaguer nombra 25 damas al cargo de gobernadoras civiles. En momentos difíciles de estos 12 años, el presidente Balaguer recibe en su despacho al licenciado Juan Bernal, quien era su amigo leal y por demás un gran colaborador. Y este le solicita al presidente Balaguer que interceda por unos allegados y amigos suyos que pertenecían al grupo de izquierda y eran dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, quienes habían sido apresados, para que le concediera la libertad. El presidente Balaguer no vaciló en responder diciéndole: déjamelo ahí, porque si sale me lo matan. Eran jóvenes al que el presidente admiraba por su valentía, como Roberto Santana, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rafael Taveras, alias Papa, un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y es diputado, y a otros como Evelio Hernández, Eliseo Andújar, a quienes el presidente Balaguer nombró como secretario de embajadas en Chile, Perú y Colombia para preservarle su vida. Fue en este periodo que el gobierno constitucional del doctor Balaguer se autorizó la legalización del Partido Comunista Dominicano a cambio de que se le apoyara con el plan de reforma agraria. Cierro este ciclo con un pensamiento de corte popular. Cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Oh, mundo complicado, no voy a entenderlo nunca. Señoras y señores, ser bueno